buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen aquí el día de hoy para una actividad que creemos importante, que creemos interesante, pero que sobre todo es muy satisfactoria para quienes hemos estado involucrados en la elaboración del volumen que se va a presentar el día de hoy, y estamos muy interesados por una parte en escuchar los comentarios, las opiniones de nuestras dos comentaristas, que son personas ambas expertas en el tema del que trata el volumen, y creo que es muy importante siempre escuchar lo que nuestras colegas, nuestras compañeras y nuestros compañeros tienen que decir. Espero que podamos tener al final unos cuantos minutitos para poder escuchar comentarios, de repente alguna pregunta de parte de todas y todos ustedes, con la idea de, bueno, pues ya no podemos corregir el libro. Ese es uno de los problemas con los libros impresos, que no se pueden corregir, ¿no? Pero ciertamente para conformar, para desarrollar nuestra manera de entender el tema que estamos trabajando y poder avanzar en la creación de conocimiento. A final de cuentas, siempre un libro es el producto de un ejercicio de creación de conocimiento. Siempre un libro es una propuesta que está buscando despertar interés, buscando despertar inquietudes, buscando despertar reacciones, y siempre un libro es un paso que estamos dando en la construcción de una manera de entender el mundo, de una manera de proponer su transformación, de una manera de ir colaborando a que nuestra sociedad sea un poquito, no aspiramos a transformarla radicalmente, un poquito. El día de hoy tenemos dos presentadoras de lujo. En primer lugar es la doctora Carolina Sánchez, quien es la directora del programa universitario. A ver, dime el nombre completo, por favor, Carolina. De Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. De Estudios de la Diversidad Cultural y de la Interculturalidad. Y por siglas, UIC, ¿verdad? Perfecto. Sí, perdón, ya tengo una edad en la cual la memoria a veces me deja de funcionar adecuadamente, y un nombre un poco complejo, tengo la impresión, aunque no tan complejo como el tema que trabaja, creo que es significativo. Ella es una especialista en este tipo de temas, tiene mucha experiencia. Justamente hace un par de meses presentamos un libro que tú coordinaste, ¿cierto, Carolina? Sí, un libro muy interesante, ciertamente. Y también está con nosotros la maestra Isabel de la Rosa Quiñones, que lamentablemente no trabaja en la vida académica. Ella ha tomado un curso sumamente interesante y ciertamente muy importante para la vida del país. Es una funcionaria del Instituto Nacional Electoral, al cual ingresó por medio de concursos, ¿cierto? Y en el cual se ha mantenido por medio de concursos también, y es una persona realmente con una capacidad de lectura, con una capacidad de trabajo sumamente interesantes. Antes de darles la palabra, voy a abusar de su atención simplemente para señalar algo que muy probablemente alguna de ellas diga, o que tal vez la doctora Soriano, que es la coordinadora principal de este evento, pueda comentar. Diré yo que este es un resultado de un trabajo de seminario para estudiar un tema importante. Por una parte, el desarrollo del indigenismo, un movimiento intelectual, un movimiento no solo intelectual, también político, tendríamos que decirlo, un movimiento que en su momento planteó un tema que nuestras sociedades latinoamericanas no se planteaban de una manera muy clara todavía. Ya había atisbos, ya había elementos que empezaban a hacer que la clase intelectual de nuestros países se preguntara por esa, ya diré, segunda raíz. Si nuestra raíz africana es la tercera, esta podría ser la segunda. Bueno, en realidad esta es la primera, ¿no? Nuestra primera raíz
pero no había sido realmente integrada a las reflexiones, al estudio o a la comprensión por parte de la élite intelectual mestiza, blanca de nuestras sociedades. Es a partir del siglo XX que esto se empieza a plantear, esto se empieza a presentar, empiezan a desarrollar una serie de proyectos intelectuales, proyectos culturales, proyectos, lo voy a decir de alguna manera que puede sonar muy fea, de rescate cultural de los pueblos originarios en nuestra América. Yo creo que ese es un elemento que es muy importante. Y entonces, a partir de algunas inquietudes que surgieron del antecedente del PUIC, ¿no?, que llegaron y nos convencieron de que teníamos que trabajar sobre estos temas, ¿no?, decidimos emprender este camino ciertamente azaroso, pero ciertamente muy satisfactorio. Y se desarrolló el trabajo como se desarrolla el trabajo actualmente en la vida intelectual, en la vida académica mexicana y creo que de todo el mundo. El trabajo que se hace en seminario. ¿Qué quiere decir trabajar en seminario? Quiere decir fundamentalmente plantearse temas, plantearse problemas, plantearse preguntas y a partir de esos temas, problemas, preguntas, iniciar procesos por una parte de obtención de información, pero sobre todo y tal vez la parte más importante de diálogo con personas, con interesadas, interesados, con académicas, académicos, con los cuales podemos dialogar, de los cuales podemos enriquecernos y eso sería lo ideal, también podemos enriquecer en sus conocimientos, en sus reflexiones. Y entonces pudimos desarrollar a lo largo de 3 años, si mal no recuerdo, este tipo de trabajo, un trabajo de seminario en el cual se incorporaron gente que tenía una enorme experiencia en el trabajo, una enorme experiencia en el conocimiento de las temáticas, hasta jóvenes estudiosas, jóvenes estudiosos que apenas se estaban formando y que estaban tratando de construir no solo una visión del mundo, sino también y sobre todo una manera de acercarse a ciertas problemáticas que tocan la vida de nuestras sociedades. Fue esa la dinámica y entonces fueron sesiones mensuales a partir de lecturas muy sugerentes y muy interesantes que de una u otra manera iban enfrentando nuestra manera de ver la realidad, del diálogo que se hacía de una manera sumamente invitadora, no sé si existe la palabra, para poder ir trabajando e incrementando nuestro conocimiento al respecto, lo que finalmente se plasmó en 3 libros. Este es el tercero de los libros que por ahí se pudieron generar, que ya están publicados y bueno, la doctora Soriano tiene un 4º libro por ahí en el horno, todavía apenas está realizándolo, en fin, bueno, entonces no está en el horno, está en la cocina, ¿no?, realizándolo, tiene unos elementos más justo para que pueda entrar al horno, pueda hacer algo de lectores. Bien, no quiero quitarles más el tiempo, no quiero privar de la posibilidad de hacer y de decir lo que tienen que decir nuestras compañeras en esta mesa. Entonces le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Carolina Sánchez, que tiene más o menos 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero quiero comentar que agradezco la invitación a la presentación de este libro. Me parece que es un tema fundamental, como ya lo comentó el maestro Rubén Luis Guerra. Es necesario reflexionar sobre todo este proceso histórico que nos permita comprender la situación de la población indígena que se vive en la actualidad. Y bueno, ya entrando en materia, la obra Indigenismo e Indianismo en América Latina, respuestas a la interculturalidad, coordinada por Silvia Soriano y Rubén Luis Guerra, del Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe de la UNAM, quienes son además coautores, junto con 6 investigadores más, presentan a lo largo de 248 páginas experiencias y logros
alrededor del tema indígena en América Latina, desde una mirada multidisciplinaria. Los autores, principalmente historiadores y latinoamericanistas, pero también de sociología, psicología y antropología, dan cuenta del proceso histórico de la política indigenista en la región, fenómeno característico de diversos estados nacionales en América Latina, que enviaron, sancionaron y aplicaron un conjunto de políticas, programas sectoriales e innovaciones institucionales en el curso del siglo XX, dirigidas a sus poblaciones indígenas, que hoy, según datos de la CEPAL, se estima son 826 pueblos originarios en la región. El indigenismo tuvo como propósito integrar al indígena, cito al maestro Luis Guerra, en la vida social, económica y política del país. Pero la obra explica además la respuesta de la población indígena frente a estos procesos a través del llamado indianismo, caracterizado por la emergencia de los pueblos indígenas y de los movimientos etnopolíticos de la región que transformaron a los indígenas en sujetos activos en la defensa de sus derechos y en la configuración de nuevas perspectivas de desarrollo. Abordar estas dos grandes improntas representa una gran aportación de la obra, a la que se suma que acerca al lector Ecuador y Colombia son los escenarios para la reflexión del tema central de la obra, más allá de las particularidades de sus historias y configuraciones. Se trata de territorios con importante número de población indígena. La obra está estructurada en 3 secciones. La primera se titula Un poco de historia, que incluye en los primeros 2 trabajos de los autores Orgaza y Luis Guerra la perspectiva histórica de la primera mitad del siglo XX y la mirada de Moisés Sáenz, un intelectual poco conocido, nos dice el autor. Aquí explica el primero el marco histórico de las políticas de Estado, donde complejiza y contextualiza el indigenismo como proyecto nacionalista, quien atinadamente entabla un diálogo entre el indigenismo y las ideas del socialismo que permearon en el siglo XIX y XX. El indigenismo se plantea como base del discurso de los proyectos nacionalistas, a pesar de que en cada región se dan procesos muy particulares, hubo algunos puntos en común. Pero la cuestión aquí, nos dice el autor, ¿qué hacer por los pueblos después de la independencia? A partir de esta pregunta gira la reflexión de su discurso, en la que incluye las propuestas de pensadores latinoamericanos como Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre. Conceptos como la idea del indio, como campesino o como parte de las clases sociales son puntos de reflexión de la mano con el proyecto de educación popular, la mirada de Vasconcelos y Manuel González Prada. Se exponen los procesos organizativos estudiantiles, por un lado, el obrero sindical, las organizaciones campesinas, por otro, esto en el marco del lugar que ocupa el indio en el quehacer nacional. Entonces, se explica cómo el indio encarna, nos señala el autor, las problemáticas de las sociedades latinoamericanas, además del lugar que ocupa. También se presenta el problema de cómo se debe integrar. Otro punto importante que se aborda es la política nacional, que menciona el resultado de las reflexiones de los pensadores y las propuestas del siglo XIX alrededor del tema indígena, que llevaron a un indigenismo integracionista. En el caso mexicano participaron intelectuales como Manuel Gamio, Alfonso Caso, Aguirre Beltrán, cuyas propuestas influyeron en otros países de América Latina. A partir de la reflexión del papel del indio a lo largo del siglo XIX y XX, el autor revisa el pensamiento de intelectuales de la región andina, particularmente Perú y Bolivia, en donde el tema ocupó la atención de Manuel González Prada, peruano, que influyó en el pensamiento latinoamericano de intelectuales que surge posteriormente. Una pregunta a la que responde el autor es: ¿cuál fue el objetivo de los nacientes estados nacionales? A través de la revisión del pensamiento de varios autores, se puede observar, y lo menciona el autor, que se perseguía el desarrollo económico y la superación de la marginación social a través de una política orientada a la unidad nacional. González Prada menciona: plasmó la visión que se tenía del indio hasta entonces en su ensayo
nuestros indios, que aportó a la problematización de la situación económica de esta población. Orgaz destaca la forma en que González Prada pensaba de los indios, no solo de Perú, sino de América Latina. Destaca los proyectos del indigenismo en América Latina, que están permeados de un paternalismo que pretende el rescate del indio frente a un amo despiadado. Sin embargo, esta visión infantilizada menciona del indio contrasta con la propuesta de González Prada, quien problematiza la forma en que se mira al indio y sobre todo desde dónde se mira. El análisis del pensamiento de González Prada en el análisis se destaca el anarquismo, el socialismo, el liberalismo autoritario, el nacionalismo, entre otros conceptos. Para el caso de José Carlos Mariátegui, el autor devela las discusiones que se gestan a partir de su perspectiva del nacionalismo, del papel del indio en la lucha antiimperialista y la influencia del marxismo en su pensamiento. Aunque hubo pensadores que no concuerdan con la idea del nacionalismo de Mariátegui, esta propuesta se basa en la realidad latinoamericana. En el análisis sobre el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, Orgaza aborda los aportes y en ocasiones contradicciones de cómo pensar lo indígena en relación con el latifundio, la propiedad, la integración a partir de aspectos como la modernización del cambio. Destaca que Haya de la Torre tendía más a la integración y adopción de una identidad nacional peruana que a una reivindicación basada en la identidad de los indios. También se explica por qué Haya cambia de postura paulatinamente hasta orientarse a la educación pública y al liberalismo clásico. Otro aporte de Orgaz que destaca es la cuestión de es el hecho de que problematiza la cuestión de la dependencia de América con respecto a Europa a partir del concepto de Indoamérica. También habla del boliviano José Antonio Arce Arce, que desde el marxismo habló de los indígenas en su país. En el capítulo sobre el pensamiento de José Sáenz, intelectual, funcionario y político del indigenismo en México, Guerra destaca que al hablar de educación popular y sobre el indigenismo nacionalista, generalmente se hace referencia a Vasconcelos, Manuel Gano, Alfonso Caso y Aguirre Beltrán. Sin embargo, el autor propone detenerse a revisar la trayectoria de José Sáenz, recorre los cargos que ocupó en instituciones, también sus aportes sobre la sistematización de las características de los pueblos de Ecuador, como el hecho de haber conocido otras realidades en distintas latitudes de América Latina que contribuyeron a retratar los problemas que los pueblos atravesaban. El texto de Ruiz Guerra permite discernir entre el colonialismo interno, en el que se acultura y se asimila al indio a la vida y a la sociedad nacional, y un problema de integración latinoamericana. En este último menciona que se busca ofrecer a los pueblos originarios el acceso a la tierra, la educación, el lenguaje y los derechos ciudadanos, pero habrá que preguntarse, dice el autor, si el acceso al lenguaje se refiere a la lengua española o a sus idiomas originarios. Por el contexto del siglo XX, señala, se podría obviar que se refiere a la lengua española. Esta sección cierra con el trabajo de José Leonel Vargas Hernández, que presenta una reflexión sobre la concepción de la interculturalidad en distintos países de América Latina, donde explica cómo surge o se utiliza esta categoría desde la educación popular como Freire en Colombia, los movimientos indígenas, el surgimiento del concepto de desarrollo, entre otros aspectos, y por otro lado menciona en Perú, el concepto surge de la teoría de la liberación. En Ecuador y Bolivia viene de un proyecto de alfabetización. Para el caso de Guatemala se vincula al campo educativo, y por último destaca que en el caso mexicano se tiende más a la integración. Se plantea también que en la colonia hay un proceso de segregación y de eliminación del indio. Para el siglo XX, menciona, se trató de integrarlo a la vida nacional a través de la educación bilingüe, cuyo objetivo principal fue la castellanización de los pueblos originarios.
La noción de interculturalidad que surge en los años 90, menciona Vargas, se vincula con los movimientos sociales, con los nuevos gobiernos progresistas de América Latina. Como resultado de esto, señala, se generaron cambios en algunas constituciones en países como Ecuador y Bolivia, contemplaron incluir la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, los cambios en la forma para pensar estos conceptos, señala el autor, en este caso de la interculturalidad, están estrechamente vinculados a los movimientos sociales, a las demandas de los actores que interpelan al Estado. Por ejemplo, menciona que hay organizaciones indígenas de América Latina que cuestionan los 500 años de la colonización. También hay otras propuestas para la concepción de la interculturalidad desde los conflictos y problemas que enfrentan. Otra constante de José Joel Vargas es la propuesta de educación, de cuestionamiento y formulación para que sea intercultural y o popular. José Leonel Vargas acentúa la importancia, así como el origen de la interculturalidad crítica, ya que señala esta es discutida y toma forma gracias a los movimientos sociales de América Latina, así como de organizaciones sociales campesinas y afro-latinoamericanas. Y bueno, como me queda muy poquito tiempo para terminar, voy a señalar que bueno, todo esto que he mencionado, creo que muestra claramente la aportación de la obra. La aportación de la obra en el sentido de que es necesario revisar de manera muy puntual cómo se fue configurando este proyecto de indigenismo, y además de eso extendiendo a todos los países de América Latina y representando para esta población también el despojo de sus territorios, la pérdida de sus formas de cultura, ¿sí? Tuvo un impacto muy grande en esta población, pero además de eso es muy importante rescatar la reflexión que se incluye aquí en relación con la respuesta de los pueblos indígenas frente a este proceso que se estaba dando, porque hoy, precisamente como resultado de esta historia, tenemos a intelectuales, ¿no? Tenemos intelectuales indígenas que de alguna forma son herederos de un movimiento que empezó con una protesta, pero que posteriormente este movimiento se fue tornando hacia una apropiación y aparte de eso jugar un papel en la defensa de los derechos de esta población, que digamos, esto a pesar de que también aquí se menciona, ha habido varios cambios en la Constitución, en este caso pensando en México, política mexicana de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, todavía no vemos los cambios sustantivos que nos digan que este problema está resuelto, ¿sí? Entonces, en ese sentido creo que la obra hace una aportación muy interesante, no solo porque en un principio, pues, en un sentido cronológico nos va llevando lo que fue este proceso histórico, pero además de eso, revisando categorías que bueno, hoy son muy utilizadas, incluso de forma, en algunos casos instrumental o como discurso político, no se habló mucho de interculturalidad, pero de interculturalidad en qué términos, ¿no? Desde qué perspectiva. En ese sentido también me parece muy interesante la aportación de la revisión de esta categoría y además de eso ver lo que pasa en países como Perú, en Colombia, ¿no? Los procesos también que se vivieron y que ya desde ese momento ya está, digamos, de una forma incipiente también el papel del movimiento que se va a ir fortaleciendo con el tiempo, en donde hay una participación fundamental de las mujeres, ¿sí? Y además de eso, también porque los casos que nos presenta la obra, los casos nacionales, permiten también entender ciertos procesos que son mucho más particulares de cómo las personas viven, se ven impactadas por este tipo de situaciones, de conflictos que se dan y cómo queda esto grabado en la memoria, impacta internamente en una colectividad. Y además de eso, los procesos de olvido, de silencio, aquellos aspectos que es mejor no recordar, ¿sí? Precisamente por lo fuerte que impacta a esta población.
y además de eso, el cierre de esta obra, que tiene que ver precisamente con una revisión del indigenismo, de la política india, las tendencias y la cultura política indígena de hoy, ¿no? Entonces creo que la obra pues empieza y cierra muy bien en cómo se va manejando el desarrollo del tema, pero creo que la obra nos deja abiertas muchas posibilidades todavía de continuar indagando y profundizando en el tema. Sería muy interesante, por ejemplo, ver los otros países, cuál fue la experiencia de los otros países, o sea, seguir. Yo creo que la obra nos invita a continuar en la reflexión sobre el tema, a seguir indagando y profundizando para entender estos procesos, y creo que también es relevante el hecho de que este conocimiento se pueda difundir para el resto de la sociedad, porque resulta que nos hemos encontrado que a veces no se sabe ni siquiera que hay población indígena en el país, y que hay esta diversidad y todo el proceso que se ha vivido. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo felicito tanto a los coordinadores como también a los autores de la obra por su aportación. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Y ahora le doy la palabra a la maestra Isabel de la Rosa, por favor. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero iniciar agradeciendo a Rubén y a Sica por haberme invitado a presentar este trabajo. Para mí pues, es una muestra de la calidad de investigación que se hace en la Universidad Nacional, y la verdad es que trae a la discusión conceptos que parecen superados, pero son muy pertinentes actualmente. Venimos del recorrido que hizo la doctora Carolina, y la verdad es que quisiera nada más puntualizar algunas cosas para hilar un poco el análisis. Particularmente me siento agradecida porque a partir de la lectura de cada uno de los trabajos que conforman este libro, continuamos viendo el tema de cómo garantizar que la participación de los pueblos indígenas en estas sociedades latinoamericanas, en condiciones de equidad, de respeto, de no negación de su particularidad, sigue siendo un tema pendiente. Un tema que a lo largo del libro vamos a ver que no está resuelto, y que además hemos encontrado particularmente respuestas que probablemente lo seguimos viendo desde fuera, y ese es un poco el debate del indigenismo. Voy a leer un poco para que esta no nos vayan a correr. Ustedes se preparan, pero trataré de irme rápido. Perdón, ¿podrías acercarte un poquito más el micrófono? Así se escucha. Sí, Ok. Gracias. Bueno, como bien refieren las y los autores a través de diversas miradas, el hilo conductor de este libro pone de relieve un dilema no resuelto, y que sigue perfilando un rostro de desigualdad, marginación y exclusión de parte de quienes habitan este territorio latinoamericano. Y cito lo que ellos mismos mencionan: ¿cómo hacer que lo indígena tenga cabida cabal en las sociedades latinoamericanas? ¿Cómo lograr realmente que tengan una participación plena en las sociedades sin que ello signifique una integración forzada como la que pretendió el indigenismo? Con toda la violencia que este proyecto implicó, dicho sea de paso, ¿cómo estructurar visiones y proyectos de convivencia que trasciendan la utopía del indianismo, con posibilidades reales no solo de futuro, sino de presente? Para orientar la reflexión, la obra inicia de manera muy atinada, me parece, con el trabajo de Andrés Orgaz, quien realiza una revisión crítica de planteamientos que tocan los cimientos de aquello que conocemos como el pensamiento latinoamericano, y particularmente esta discusión sobre el origen de Latinoamérica. Esta parte donde se da la violencia, el despojo y la negación, que durante más de 3 siglos de colonialismo dio el cimiento de las divisiones sociales, económicas, políticas y culturales que desgraciadamente hasta el día de hoy se reproducen, y las diversas respuestas que a lo largo del siglo XX se han ido estructurando en torno a esto, así como la búsqueda latinoamericana. Y así entramos al recuento histórico de la narrativa que se estructuró principalmente a partir de la Revolución Mexicana, con la influencia que tuvo en América Latina, con la construcción del indigenismo y el surgimiento en contraparte del indianismo. Ya no abundaré en esos porque me parece que ya se han tocado en la intervención anterior, pero me parece muy interesante que a partir de que parecen polos opuestos,
Paradójicamente, ambos proyectos están inscritos en la idea de una construcción nacional. Y en modo alguno, también podríamos criticarles que ambas terminan instrumentalizando al indio como sujeto de cambio social, pues al llevarlo al extremo contrario de lo que se pretendía con estos discursos. Lo rectifican, pues, en el sentido de considerar que termina siendo tratado, en lugar de un agente vivo, como una cosa inerte o una abstracción, que creo que es algo que a veces no discutimos, ¿no? Siempre los ponemos de manera en un polo opuesto. Estas caracterizaciones puntuales de esa historia de pensamiento político y social latinoamericano, que sin duda son ciertas y críticas por parte del autor, se resumen en una cita que Rubén aquí presente hace de Henry Fabre en la introducción al libro. El indigenismo no solo es la manifestación de un pensamiento, no es la manifestación de un pensamiento indígena, sino una reflexión criolla y mestiza sobre el indio, ¿no? Creo que ese es un tema que se está criticando constantemente a lo largo de los trabajos que integran. Y ya que menciono la cita de Rubén Ruiz, le agradezco que con el texto que presenta en este libro ponga de relieve el trabajo de Moisés Sáenz, a quien francamente no conocía y espero empezar a leer pronto. Gracias a las referencias de su investigación, quienes lean este libro van a ser invitados a introducirse en la obra y pensamiento de un mexicano que de manera muy llamativa en el marco de las políticas indigenistas, cuando estaba en lo álgido de este proyecto en México, se diferenció de otras voces al proponer un acercamiento a la cotidianidad de los problemas enfrentados por la población indígena, reconociendo sus capacidades de agencia, así como de resiliencia principalmente, alejándose del paternalismo con que habitualmente se les concebía. Desde esta perspectiva, Sáenz trató de ofrecer soluciones desde lo local que atendieran los problemas que aquejaban directamente a los indios, considerando que estas medidas serían mucho más efectivas porque partían de una premisa del reconocimiento y conocimiento de la capacidad de resolver sus propios problemas de estos actores, algo que si lo pensamos para los años 50, pues era algo totalmente novedoso, una mirada que no existía. Con el trabajo de José Leonel Vargas, vemos un hilo conductor que va adecuadamente escalando, digamos, la conversación que nos permite este libro, para llegar a una crítica necesaria al multiculturalismo y las políticas de reconocimiento que tan en boga estuvieron en los años 90 en México, digamos, en todo el mundo, aunque datan de décadas atrás, así como un análisis más complejo de sus distintas acepciones y usos hasta llegar incluso al concepto de interculturalidad. Resulta de suma pertinencia su exposición en términos de que es posible identificar un continuum, digamos, una línea de conexión entre las discusiones entre el indigenismo y el indianismo y el arribo del multiculturalismo. El autor señala puntualmente las limitaciones del concepto, exponiendo que las políticas que se promueven en su nombre, es decir, las políticas multiculturales, no llegan a modificar las causas profundas de la desigualdad y la escasa participación social. Sin embargo, no nos quedemos en esa idea. Los invito a leer el trabajo porque la mirada misma es nada reduccionista, ya que se exploran las discusiones que se han puesto sobre la mesa, enmarcando el análisis del multiculturalismo, señalando la necesidad de que en las sociedades se discutan las reglas de convivencia. Eso me parece muy importante. Así, el autor describe la forma en que se asume y resignifica este concepto para llegar al concepto de interculturalidad en América Latina, particularmente en el seno de las movilizaciones indígenas. A diferencia del multiculturalismo, la apuesta latinoamericana de interculturalidad no va en sintonía con las políticas neoliberales. Esta también parece una crítica muy precisa y certera, porque a veces se pierde de vista que cuando algo va en sintonía con una política de despojo y de desigualdad, pues tendríamos que levantar la ceja más allá del discurso político que trae. Entonces, al no ir de la mano con eso, el concepto de interculturalidad justamente se antepone a esta, criticando la continuación de la desigualdad y el despojo histórico en el territorio latinoamericano. Ya cuando entramos al apartado de casos nacionales, encontramos experiencias muy ricas de trabajo en Perú, Colombia, Guatemala y Ecuador, y la reflexión se va volviendo más compleja, porque aquí nos damos cuenta, digamos, de un nivel más de reflexión. Si bien ya tenemos esta discusión entre el indigenismo, el indianismo, la multiculturalidad y la interculturalidad, cuando vemos lo que sucede en estos casos, que pasan desde, por ejemplo, los efectos de la historia
y el paso de sendero luminoso en comunidades indígenas, como por ejemplo la que se describe en el libro de la región de Ayacucho, o el medio siglo de conflicto armado interno en Guatemala, nos damos cuenta de otra desigualdad más. Al interior de estas comunidades, cómo hay personas a las que les afecta mucho más esta condición de discriminación y de violencia, como pueden ser las mujeres. Con todas estas experiencias que a la fecha duele reconocer y enunciar. Por otra parte, en los casos de Colombia y Ecuador, se aporta la reflexión y la discusión de temas que parecen perderse en la dicotomía indigenismo-idealismo. Y es aquí donde nos cuestionamos también si esta dicotomía sigue siendo válida solamente como una mirada una perspectiva para mirar a América Latina. Porque, por ejemplo, el trabajo de Colombia habla del campesinado y de repente, cuando no asumen una identidad indígena y esto se vuelve, digamos, un término de referencia, por decirlo de algún modo, para el Estado-Nación, pues parece que quedan fuera del mapa, ¿no?, de la atención de las políticas estatales. ¿Y qué sucede entonces? Que también nos lleva a reflexionar cómo a veces hacer estas construcciones teóricas con este nuevo horizonte histórico y cultural donde estamos planteando conceptos para describir la realidad, olvidamos esa otra parte y entonces pues llegamos a razonamientos que parecen verdades de perogrullo. Por ejemplo, llegamos a pensar que en las zonas rurales de América Latina habitan mayoritariamente población indígena y nos olvidamos de los campesinos y llegamos a la conclusión de que ni todos los habitantes de las zonas rurales son indígenas y también que no todos los indígenas son campesinos. Entonces me parece, voy muy rápido ya. Entonces el trabajo de Daniela Trujillo es muy pertinente en este sentido porque también vuelve a hacer más compleja la reflexión. Y bueno, ya en el caso de Ecuador, pues se ve la reviviscencia de un movimiento indígena que también nos habla de estos ciclos de protesta y nos habla de la resiliencia nuevamente. Es un concepto que se está repitiendo constantemente en el pensamiento de los autores. Finalmente hay un artículo de cierre que habla del caso mexicano de la doctora Natividad Gutiérrez Chong, que aunque parecería que solamente se refiere a ese caso, está resumiendo en mucho, digamos, todas las críticas que contiene este libro y está dando, me parece que, un buen cierre al documento. Ahí encontramos, por ejemplo, el reconocimiento de la importancia del entramado organizativo para los pueblos indígenas. Incluso ella habla de los liderazgos y la importancia para el desarrollo de estos grupos que tienen una agencia muy particular y que a veces la negamos porque estamos esperando que sean aquel sujeto histórico idealizado. Entonces, en esa parte me parece que también es muy contundente en sus aseveraciones, muy crítica incluso cuando pide que no idealicemos a las organizaciones indígenas y que reconozcamos más bien la agencia de estos actores. Una reflexión final que me dejó este libro es sobre la pertinencia, como decía, de seguir pensando la cuestión indígena y su relación con las sociedades latinoamericanas en términos de un dilema, pensando en una opción dicotómica. Me parece que la realidad está rebasando por todos lados esa mirada y que es nuestra responsabilidad buscar alternativas para dar respuesta a lo que están planteando todos estos trabajos, que es cómo construir una interacción respetuosa, inclusiva, entre dos núcleos humanos que tienen parámetros de vida distintos, cosmovisiones, maneras de apropiarse de la realidad diferentes. Y nada más quisiera terminar con una cita que Rubén hace justo en la introducción y que me gustó mucho, porque creo que es el reto que tenemos todos. Más allá de también reconocer que no tenemos que hablar con otros actores que tienen agencia, creo que el resultado de todos estos procesos que se narran en el libro, como dice Rubén, ha sido reconocer la existencia de heridas profundas que quedan entre nosotros como recordatorio de que hay cosas que se han hecho mal y que requieren de nuestra atención, reconocimiento y solidaridad. Aún más, exigen respuestas a sus secuelas. Muchas gracias. Gracias, Isabel, y ahora le doy la palabra a la doctora Soria. Una cosa muy rigurosa con el tiempo, yo nada más voy a acabar muy brevemente diciendo, bueno, a mí me tengo que agradecer literalmente, y bueno, primero agradezco la presencia de todas las personas que nos acompañan, después agradecer a las personas que colaboraron con nosotros en la autoría de este trabajo, que efectivamente fue producto de debates, de discusiones, de no ponernos de acuerdo, de estar hablando y pensando cómo podíamos plantear las cosas. También agradezco la presencia de Andrés, que es el único de los coautores que
nos acompaña y que además va a presentar otro libro la próxima semana y es muy bueno, su texto es bastante interesante. Entonces también, qué bueno que viniste, Andrés. Y quiero también agradecerle una vez al editor que aquí nos acompaña, que hizo un trabajo impecable, realmente un trabajo muy bonito. Cuando hemos hecho trabajos de edición con él, siempre pienso que la forma y el contenido no están contrapuestos, al contrario, es un libro que es muy bonito y que tiene un contenido, aunque no lo hayan dicho las demás, pero yo ya he bañado, es un libro que está muy bien trabajado y que tiene una presentación muy atractiva, además de que tiene un contenido realmente bastante atractivo, ¿no? Quiero comentar solamente de algunas de las cosas que nos dijeron muy brevemente. Esta primera parte donde se ve la violencia y el despojo, y como en esta segunda parte sigue habiendo esa violencia y ese despojo, pero con otras propuestas, con otras miradas, con otras reflexiones que vamos incorporando en este tenor. Entonces pensamos que uno de los retos era precisamente romper esa dicotomía entre ese indigenismo malo y ese indianismo bueno, o sea, cómo podíamos incorporar ambas miradas en las dos categorías que han estado unas antes, otras después, se combinan, se contraponen, y cómo lo podíamos ver. Yo solamente quiero cerrar también señalando que algo que me ha hecho mucho sentido después de estos trabajos y todas estas reflexiones, y además siempre el orgullo de ver el trabajo concluido, ¿no? Y siempre pensamos en que nos faltó esto, nos sobró aquello, pero pues nos da mucho gusto ver que logramos concluir algo. Hace poco estaba leyendo un libro sobre la vida del pintor francés Toulouse-Lautrec, y me llamó mucho la atención que dice: el arte no es una representación de la realidad, el arte es una interpretación de la realidad. Y creo que nosotros con este libro lo que estamos haciendo es interpretando esa realidad, y es cierto, hay muchas cosas que faltan, pero en eso aportamos. Como académicas, como universitarias, pensamos que hay que interpretar, hay que aportar, hay que cuestionar y hay que proponer también. Entonces, bueno, muchas gracias y Rubén. Yo calculé un poco más de tiempo. Bueno. Sí, doctora. Yo ya dije ya. Ya, pero bueno. Tenemos 5 minutos, si no estoy equivocado. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, será bienvenido. Pues a mí me gustaría, si pudieran ahondar o aclarar o, digamos, explicar cuál es la diferencia entre indigenismo e indianismo, por favor. Sí, gracias. Aquí hay otra. A ver, sí, por favor. Sí, mencionaba la compañera sobre que hubiera un trato un poco más respetuoso entre las comunidades indígenas. ¿No va eso relacionado con la frase de discriminación? Porque casi no la usaron, y sé que la tenemos bien arraigada en nuestro país, los que estamos en ciudad, incluso algunos que tienen herencia indígena, que lo tratan de negar, y no hemos acabado con eso. No sé si en esa frase que utilizó la compañera hay una alternativa para ya de una vez por todas acabar con esa discriminación que viene muy arraigada desde los españoles, sigue inmersa con Estados Unidos, que mejor nos arrasó, y sigue tratando de que no entran güeritos a su país, pero no pueden entrar indígenas por nada del mundo. Entonces, no sé si hay ahí algo en eso, o es el tema a seguir sobre tanto heridas que hacen falta cicatrizar. Bien, gracias. Silvia, por favor. Sí. Bueno, muy brevemente, lo del indigenismo es como esta cita que se nos leyó hace un momento de Fabre, el antropólogo francés, en donde él habla de que es ver a los indios por quienes no son indios, o sea, cómo los entendemos, los analizamos, los ayudamos, ¿no? Esa es básicamente la idea que se tiene de indigenismo en general. Y el indianismo ya sería lo que significa que los indios hablen de ellos mismos, por sí mismos, o sea, para nosotros ser indio significa tal o cual cosa, y
que pasa por un proceso más político que tiene que ver más que cultural. Entonces, por eso esta primera parte que tenemos en el libro habla de estas políticas indigenistas, también diciendo que no todas eran desaparezcanlos, sino ver cuáles eran las posibilidades que había estando los indios donde están. Y esta segunda parte habla ya más de los procesos políticos donde los indios mismos están hablando de sí mismos. Y yo nada más adelantaría antes de Carolina, que quiere comentar sobre la discriminación, que hay que ver también el uso político que se le da a la cuestión indígena, ¿no? Ahora veamos a la candidata de PAN, de no sé cuál, que más, que ella misma dice soy indígena, muy orgullosa, y esta es una recreación política, ¿no? Que tiene otro sentido muy complejo. Sí, bueno, yo justamente lo que quería comentar es que también el indigenismo fue una ideología que permitió justificar ciertas acciones, como fue la colonia, también una ideología que desde ese momento si lo que querían era apropiarse de la riqueza de América Latina, pues necesitaban tener una justificación, y esa justificación era que la población que vivía aquí era una población inferior, entonces había que ayudarla a civilizarla, y eso significó destruir la cultura. Entonces, desde entonces a la fecha se ha ido interiorizando mensajes en toda la sociedad, ¿sí?, que nos llevan a tener, esos mensajes los vamos aprendiendo a lo largo de la vida desde la infancia, y nos llevan a tener una respuesta negativa frente a una persona que es diferente por su color de piel, por su forma de vestir, por el hecho de que habla una lengua. Entonces se han ido construyendo estigmas hacia esa población. Lo que necesitamos es romper todo ese tipo de categorías que organizan las relaciones entre las personas, y esas relaciones son precisamente en términos en donde hay algunos que son superiores y otros que son inferiores, ¿no? Entonces hay una desigualdad que está sosteniendo todo este tipo de relaciones. ¿Han tenido avances más en Latinoamérica que aquí en México de acabar con eso? Bueno, México es el referente de otros países de América Latina. Tan solo el movimiento zapatista. El movimiento zapatista influyó para el movimiento de otros países de América Latina, ¿sí? Y también para que hubiera una respuesta por parte de los estados, por parte de las universidades en relación con la población indígena y el respeto a sus derechos, ¿sí? Muy brevemente. Claro, a nosotros nos interesa mucho toda esta cuestión latinoamericana y ver cómo se dan los procesos, y evidentemente hay un fuerte componente económico. Hay ahora muchas organizaciones políticas indígenas que han tenido muchas demandas, muchas reivindicaciones, muchos espacios, pero en los hechos la situación sigue exactamente igual. O sea, sigue habiendo mucha discriminación. Habrá que se dé la educación intercultural aquí y allá, que se construyan universidades interculturales, pero en los hechos sigue siendo un tema pendiente de nuestros estados. Bien, terminamos un minuto tarde. Muchísimas gracias por su asistencia, por su interés. Muchísimas gracias a nuestro panel de grupo de la presentación. En verdad estamos muy complacidos, estamos muy contentos de lo que hemos escuchado, y pues no nos queda más que invitar a que compren el libro. ¿En cuánto está? 140. En 140, precio de feria, ¿no? Entonces aprovechen, ahí hay varios ejemplares. Muchísimas gracias. También está en libre descarga, por si les... Está en libre descarga por si nada más quieres dar un capítulo. Pero cuando lo vean en libre descarga se van a dar cuenta de que vale la pena. ¿No? Muchísimas gracias.